Muy buenas tardes, amigos y compañeros. En esta tarde quiero traerles una reflexión, una pequeña reflexión sobre lo que es el latifundio o nación. Estamos ante un Estado o un constituyente primario que es el que ha provocado ese Estado. Porque propender porque el Estado sea uno solo y a su vez tenga un solo y único sistema económico es el ideal. No como hasta el presente, que se rige por leyes de libre mercado, pero que se gobierna bajo un sistema liderista, diría yo, como lo explicaré más adelante, y cada día se amplía, pero se estrecha más en su círculo. ¿Por qué? Porque hay una élite gobernante que ha concebido el Estado para sí misma y lo tiene como un modus vivendi, y entre más captan entes del Estado, van estrechando ese círculo para que sean solo una casta quien lo detente, lo usurpe, lo legisle y lo controle. ¿Y dónde están? Se preguntas tú. Hay una élite que se ha apoderado de los órganos del Estado, desplazando al constituyente primario y tomando para ellos mismos todo el ente estatal. Viven del Estado, se colocan sus sueldos, tasan los impuestos y sus contribuciones, que tienen que rendir sus súbditos a buen remedio de las monarquías. Dominan y controlan todo el andamiaje productivo. Colocan a sus cómplices en puestos de control. Son juez y parte, diría, en una democracia. Pero acá estamos ante una usurpación de poder, dictadura en términos jurídicos. Y de contera, como si fuese poco, dicen que es el pueblo el que no trabaja. El pueblo es el lastre. Es solo quien produce, es sujeto de derechos. El pueblo es quien trabaja, paga los impuestos, vive bajo la ilusión de las promesas del que gobierna. Promesas electoreras, que en caso de ganar su candidato, podrá ascender a esa casta burocrática y a vivir del erario público, muy añorado por tanta gente. Es la promesa ilusa de mejorar el estatus de vida, la promesa de un futuro promisorio para sus hijos, la promesa de menos cargas tributarias, impuestos y contribuciones, la promesa de un trabajo digno y donde al final de sus días obtendrá un capital, capital que se traduce en una casa, en una exigua pensión, a lo mejor algún hijo egresado de alguna institución superior. Qué gran triunfo después de 30 años de aportes y de desilusión de un futuro, ya no propio, sino para las nuevas generaciones, cuales aún así hayan estudiado, sus posibilidades de mejorar las condiciones económicas de sus padres son escasas, debido a que el trámite de educación va filtrando los escogidos y descartando a la gran mayoría a trabajos de supervivencia, y a los educados aspirando a engrosar las filas del Estado bajo un tráfico político, puesto que para ascender hasta allí, a él le deben sumisión, más que al mismo ordenamiento jurídico, sino que también le tienen que contribuir de su salario para con la causa del que le permitió ostentar el cargo. A eso se llama trata burocrática del pueblo, delito humano no estudiado y menos aún regulado, del que tenemos que apersonarnos los juristas. ¿Y los empresarios dónde quedan? Estos animosos hombres de negocios, emprendedores, ilusionados de ser parte del motor que manipula o que impulsa mejor un país, colocan sus capacidades, esfuerzo y capital, aún incluso el ajeno, a una economía que, creyéndola dominada por ellos, olvidan que solo son un diente del engranaje de una gran maquinaria movida por unos órganos supraestatales globalistas que ponen galletas y marcan casillas para que el andamiaje gire en la forma y medida que a ellos les conviene. Y de este movimiento les deja a los empresarios solo unos incentivos y muchos títulos a modo de engrosar el ego, pero son solo otra marioneta más, porque son dirigidos por otros pseudolíderes que detentan el poder local o nacional. Entonces, mientras en este micromundo los detentadores del poder en cualquier nación participan de un liderazgo, porque son líderes para sí mismos, liderismo, no liderazgo, liderismo, aclaro esa palabra, ya que sería ofender a la democracia si los tildáramos de tales, porque mientras usurpan el poder, viven de la renta del erario, no trabajan, no aportan al pueblo sino a su núcleo selecto, pero controlan los movimientos del pueblo. Y entonces el pueblo, ¿dónde queda? Se preguntará. El pueblo solo trabaja, produce y lo calla.
a tal punto que no le permiten entender que ellos, los pseudolíderes, los que usurpan el poder, los que detentan y manipulan a su antojo, precisamente porque le hacen creer a las masas que ellos son quienes están investidos para transformar sus impulsos, pretensiones e intereses en decretos y leyes. Cuando a contrario censo, quienes están gobernando son los delegados del vulgo y no a la inversa. Es el pueblo, su desarrollo y su configuración socioeconómica el autónomo y la causa principal y única de su organización, y nunca jamás debe estar plegada a los caprichos e intereses de los endoseados en el poder. En este ámbito, si levantase el pueblo la voz como cada vez con más frecuencia, y en tanto que por la venda de los ojos se va filtrando la luz y se ilumina el intelecto, como en la caverna de Platón, a eso se le llama despertar social. Aunque no son muchas las formas de quererlos hacer retornar al redil y apaciguar el ímpetu libertario, bajando los ánimos con deporte y circo como último recurso, entra como alternativa a la represión, pero disfrazada de autoridad y orden ante el supuesto caos. ¿Acaso esto no es un feudalismo de Estado en la época moderna tecnológica? Porque al soberano hay que rendirle pleitesía, llevarle las mejores cosechas traducidas en impuestos y entregarle a sus hijos para que defiendan y sirvan a la corte en el caso de que el amo del latifundio llamado nación. Esa casta enquistada en el poder ha convertido al empresario en su obligado socio, con participación de utilidades, más no de pérdidas, que van desde el 20 hasta el 39% y tal vez mucho más en algunas partes, para que entre esa casta se repartan el impuesto, otorgándose sus salarios, regalías, dádivas y muchas otras formas de bienestar. ¿Ese Estado será capitalista? ¿Qué tipo de Estado tenemos? ¿Verdad que no? Los dirigentes gobiernan para qué tipo de sociedad. Son muchos más los interrogantes, pero como abrebocas a las muchos más que asalten al escucha y se lo plantee y lo resuelve. Pero la burbuja social ha reventado. El vulgo despertó y los amos quieren apaciguar el estallido. De ellos mismos se incubaron a punta de represión, la cual ha sido inveteradamente y su reiteración en cada cambio social, y al pueblo así lo ha tomado como parte de su cuota de sangre. Y el que tiene que pagar para emanciparse. Pero cualquier orden social que se quiera imponer sobre el mismo esquema participativo, tarde o temprano fracasará porque está construido sobre la base de jerarquías que prontamente se han de dibujar al hacerlo inaccesible por el pueblo. No queda otro modelo por experimentar más que la solidaridad humana y la interrelación productiva, ya que es tan valioso quien opera una simple máquina u opera un sistema que quien desarrolla una idea, dirige una producción o desarrolla un software sofisticado. Con la advertencia de que en el interreino esas élites vuelvan a fortalecerse a base de la inteligencia artificial en pos de su oligopolio. Hoy y ahora son las nuevas generaciones quienes deben asumir ese liderazgo para en masa cooptar el poder, o de lo contrario, los derramamientos de sangre serán tanto y más frecuentes como voluminosos con cada amanecer. Gracias por su atención y espero alguna reflexión sobre esto. Un abrazo.